Yo tengo apenas solo 25 años, y aún así soy un sujeto que le fascinan muchos los celulares. Tengo una colección de celulares completa, la cual es de cada celular que ha aparecido según pasan los años. Sinceramente esto lo llamaría una adicción que acabaría conmigo. La compañía Claro anunció un nuevo celular muy moderno, el cual solo era un prototipo porque presentaba muchas fallas, pero mi adicción me consumía, y sin oponerme lo compré, aún siendo prototipo y sabiendo que habría una mejor edición, pero aún así no me importó y me lo compré. Grave error, el celular cuando lo encendí era muy normal, como cualquier otro celular, pero presentaba fallas y en el fondo de pantalla del cel se podía observar una sombra a lo lejos. O algo parecido, pero esa fue mi impresión al verlo. En fin, pensé que sería un nuevo logo para la compañía. Después de todo era un celular prototipo. Al llegar a casa lo agregué a mi colección al lado de los demás celulares. Pasaron las horas y me quedé viendo documentales de fantasmas y cosas así en televisión, pero sonó un celular, como si me llamaran, pero todos mis celulares los tenía en una habitación que era la de mi colección. Fui inmediatamente, y para mi sorpresa el celular que había comprado era el que estaba con la luz encendida. Me acerqué y lo cogí y en el texto decía: aplicación desconocida, y yo me dije: ¿cómo coño pudo haber pasado algo así? No lo he tocado en todo este tiempo. Me asusté mucho, lo cual me hizo pensar que había alguien más en la casa. Cogí un bate de béisbol y revisé toda la casa verificando que no hubiese nadie, pero aún así cuando terminé de revisar, una vez más sonó el celular y lo cogí y era un mensaje. El nombre de quien lo enviaba era Seth. ¿Seth? ¿Pero quién es Seth? Yo no conozco a nadie con ese nombre. ¿Y cómo pudo conseguir mi número si lo acaba de obtener este celular? Vi el mensaje que me envió y decía: te visitaré, amigo, así no te sentirás solo, amigo. Pero si yo no lo conozco. Al segundo me envió otro y decía: ¿no somos amigos? Qué lástima, qué desperdicio de alma. Sinceramente me alarmé demasiado, creía que me observaba y escuchaba desde alguna parte, pero no lo podía observar. En fin, decidí dejar ese celular en el olvido e irme a dormir. Me dormí tranquilamente hasta que un gran ruido me despertó. Me desperté y supe que el ruido provenía de la habitación donde estaban los celulares. Fui rápidamente a ver el lugar y todos los celulares estaban en el suelo completamente rotos, pero solo uno de ellos estaba casi funcional, y era el que me compré ese mismo día. Estaba muy dañado, la pantalla estaba casi rota, y tenía un poco de líquido que parecía sangre, pero era negro. Cogí el cel y con la poca visión que me daba por la pantalla casi rota pude observar que tenía un mensaje y era de Seth, y decía: es hora de jugar. De repente me asusté tanto que solté el celular haciendo que el impacto al suelo se rompiera por completo y con eso, haciendo que todos los celulares de sus pantallas rotas saliera una especie de líquido negro. Me comencé a desesperar, tanto que retrocedí y apenas observé el líquido estaba comenzando a levantarse formando una especie de cuerpo. No podía observar nada porque el líquido no me dejaba ver su forma original. Me desesperé y atemoricé tanto que comencé a llorar y gritar y salí corriendo del lugar. Lo primero que pensé es correr a mi habitación, y lo hice y me encerré ahí. Podía escuchar desde mi habitación, pasos algo viscosos por el líquido que lo envolvía. No sabía qué hacer. Observé la ventana de mi habitación y comencé a tratar de abrirla. Era muy difícil de abrir. Maldición, estaba atorada. De repente escuché un tremendo ruido. Era una mano atravesando la puerta. La mano era casi puro huesos, tenía tejidos de piel colgándole. Era extremadamente fuerte por lo que parecía. Me asusté tanto que no me importó el dolor que iba a recibir, porque sabía que era mejor que la muerte, así que me lancé por la ventana rompiendo el vidrio cayendo desde la casa hasta el jardín trasero de mi casa. Me quedé muy adolorido. Abrí los ojos y desde el suelo pude observar como un ente. No podía ver bien su cara por la oscuridad que había, solo observé que dejó de asomarse, y lo primero que pensé es que me iría de buscar. Me sentía tan confundido por lo que pasaba, que no sabía qué hacer, pero supe que era por el celular que había comprado ese mismo día. Con valentía pensé que para deshacerme tenía que volver a casa e ir por el celular, y así fue como lo hice. Me entré a mi casa pero no había señal de ese ente maligno que me acechaba. Esperaba que algo en los restos de ese celular encontrara algo que me diera una respuesta. Para mi sorpresa, cuando llegué, estaba totalmente como nuevo. Me sorprendí tanto que no supe qué decir. Lo cogí con temor y observé que la sombra que estaba en el fondo de pantalla ya no estaba, y en mi bandeja de entrada había un mensaje que no había leído. Lo revisé, era de Seth y decía: no volveré a casa sin llevarme algún premio. Cuando volteé para salir corriendo, lo vi.
Era un cuerpo en descomposición, se le podían observar los huesos y algunos órganos arrastrándosele desde el estómago. Me quedo viendo, y yo no tenía palabras, estaba inmóvil del miedo, y de repente sin darme cuenta movía despiadadamente sus manos y me quitó un ojo de mi cara, mi ojo izquierdo, me retorcí de dolor en el suelo, y con mi ojo derecho pude observar cómo se movía hacia mí agachándose diciéndome suavemente: te lo dije, amiguito, no me iría a casa sin ningún premio, aunque te dejaré con vida, por ser mi amiguito jejeje, y con esas palabras me quito mi único ojo que me quedaba, dejándome retorciéndome de dolor. Después escuché un rehuido desgarrador, no sabía qué era, pero yo sin Vision no podía hacer nada, estaba sangrando a montón, lo único que podía hacer, era arrastrarme por el suelo y pedir ayuda. ¿A quién? No lo sé, alguien tendría que escucharme. Al final logré a la puerta de mi casa, y guiándome con mis manos pude abrirla, abrí la puerta y camino un poco, no cabía por donde por la falta de visión, al final me tropecé con algo, tal vez una roca, y casi, pensé que iba a morir, así que me quedé extendido en el suelo hasta perder el conocimiento. Al despertar solo pude escuchar a un doctor que me preguntaba qué había pasado, le conté todo completamente, esperando una esperanza a que me creyera. Al final me dijo: te creo. Yo me sorprendí mucho ya que no me esperaba eso, pero él me habló sobre que a él le pasó algo similar con un celular y perdió un brazo por un ente desconocido. Me afirmó que era algo sobrenatural, que no pudo encontrar respuesta para eso, y le pregunté si él era adicto a algo, y me afirmó que era adicto antes a los celulares igual que yo. Ahora vivo con mi madre, ya que no puedo hacer nada por mí mismo por la falta de visión. Le dije al doctor que escribiera esto, para así poder publicarlo y que sepan de mi historia. Mi adicción hizo que perdiera mi visión. Por favor, no llegue a volverse adictos como yo, pueden pasar cosas irremediables. Casa de la esquina. Todos alguna vez hemos escuchado sobre casos de casas embrujadas, pero no como del caso que a continuación les voy a contar. Por el año 1998 vivía una familia en una casa que quedaba justamente en la esquina de la mía. En medio del montarral se podía ver la casita descuidada donde vivía una familia muy humilde. En total eran 6 personas las que la habitaban. 2 mujeres, 2 varones y mamá y papá. El hombre de la casa era alcohólico, la mamá lavaba ropa en las casas para poder traer el pan a la mesa, las 2 muchachas de 18 y 16 años se encargaban del oficio de la casa y de cuidar a los 2 pequeños de la casa que tenían 9 y 5 años. Los problemas en esa familia abundaban, el papá borracho insultando a las muchachas mientras los niños estudiaban y la mamá trabajaba. Un día el padre borracho llega y solo se encontraba la niña de 16 años, la viola y ella se va huyendo de la casa. El papá muere un mes después resbalando de las escaleras de la casa. Un año después de la tragedia, la mamá e hija de 19 años mueren en un incendio en la misma casa. Los niños se quedan huérfanos y fueron adoptados por otra familia. En el año 2001 se muda otra familia a vivir allí, a pesar de que la gente decía que ahí sucedían y se miraban cosas extrañas aún estando la casa sin gente. Ellos no les importa y se acomodan a vivir en esa casa. Pasaron los años y una que otra tragedia y cosas extrañas pasaban en esa casa según contaban ellos. Un día la estufa se incendió sola aún estando desconectada del gas, los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solo si se escuchaba que corrían en la casa aún cuando solo se encontraba una sola persona. El día martes 26 de agosto del 2008 la casa se incendía carbonizando vivos a los padres, mamá y papá. Por fortuna las únicas 2 hijas no se encontraban en casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se repite otra vez la historia de hace 9 años? Está claro que el terreno de esa casa está maldito. Han pasado 6 años desde aquel incidente. Yo era un joven universitario que por mis escasos recursos estudiaba de día y trabajaba de noche en un bar. Mi jornada laboral se extendía desde las 6 p.m. a las 12 p.m., desde ahí en adelante Carlos, otro trabajador, continuaba, prácticamente el bar nunca cerraba. De lunes a viernes casi no había clientela, pero eso cambiaba los sábados y domingos porque la gente tenía tiempo para dedicárselo. Pero un martes todo fue distinto, el reloj casi marcaba las 12 p.m., así que me alisté, me quité mi traje de barman y me senté frente al bar hasta que Carlos llegara, pues no podía dejarlo solo y ni siquiera tenía llaves como para cerrar e irme. Miré el reloj, 12 en punto, decidí llamar a Carlos para ver qué pasaba. Me dije que se había retrasado, que ya había tomado un taxi.
A los pocos minutos de haber colgado, un hombre alto con sombrero entró al bar. Mi deber era atenderlo, así que solo me puse el delantal y le pregunté qué quería. Con una voz casi de llanto me dijo, unos cigarrillos y una cerveza. Cogí todo eso y él se sentó en una de las mesas donde una bombilla no servía, por tanto casi no se podía ver su rostro. Tomó la cerveza antes de ponerla en la mesa y le pregunté cuántos cigarrillos quería. Me contestó, deja la caja. Tomo el primer cigarro y se lo puso en la boca y levanto la cabeza como dándome la señal de que lo encendiera. Saqué mi encendedor y al prenderlo vi algo de lo que me arrepiento, pues hubiera deseado decirle que el barman se había ido, o que el bar ya había cerrado. Un ser sin ojos y con la cara demacrada al parecer por cortadas de cuchillo. Sentía el corazón en la garganta, mi respiración se hacía sonora. Lo único que deseaba en ese momento era que Carlos llegara a socorrerme. El ser agarró mi mano y la acercó al cigarro, se encendió fumo y exhaló el humo en mi rostro. Mis ojos se oscurecieron. De pronto escuché la campana de la puerta que suena cada vez que alguien entra. Era Carlos. Por el humo mis ojos se nublaron y no veía nada. Parpadeé y ya no estaba. Ese humano o lo que sea había desaparecido. Le pregunté a Carlos si alguna vez había notado algo similar y dijo que no, pero me mostró un periódico de un hombre al que en este mismo bar, una pandilla había matado cortando y arrancándole los ojos, y al parecer todo empezó en esa misma mesa donde solo se encontró sangre, un cadáver, cigarrillos y una botella de cerveza rota. Desde ese día robé las llaves del bar y les saqué copias para cuando dieran las 12 p.m. me largara. Desde ese día entendí por qué Carlos siempre llegaba tarde.